Saludos queridos hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca. Es un placer para mí estar con ustedes y compartirles una meditación de la palabra de Dios. Y agradezco también al pastor por esta invitación. Soy el pastor Eduardo Zacarías y vamos a meditar en dos versos del Salmo 18, en los versos 1 y 2. Y al buscar este verso, mientras usted lo hace, ¿quién no ha leído este salmo antes? ¿Quién no se identifica? ¿Quién no lo ha cantado? ¿Quién no lo ha dedicado a alguna persona, algún hermano o hermana en Cristo para animarle a fortalecerse en el Señor? Pues muchos de nosotros podemos identificarnos con este lindo salmo, y el tema de este salmo lo propone el autor en los dos primeros versos, justamente en lo que vamos a leer, y luego los otros versos del salmo desarrollan este pensamiento principal. Dice la palabra de Dios así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Frases muy importantes que denotan una relación muy íntima con Dios. David amaba al Señor y tenía una intimidad con Él, una confianza plena en su persona. Cuando leemos el primer verso, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, esta frase te amo, podríamos interpretarla como una frase simplemente sentimentalista, pero no es así. Es una frase que expresa una comunión muy íntima y real con el Señor. Y David, al escribir este salmo, después de una experiencia tremenda en su vida, David dedica este cántico al Señor para dar gracias a Dios por la libertad que le ha dado. Veamos el contexto de este salmo para luego aprender y aplicarlo en nuestra vida. El contexto lo encontramos en un preludio que se encuentra en su Biblia antes del primer verso. Y este contexto dice así: Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces el contexto, el marco de este salmo es la experiencia real de David de haber sido librado de sus enemigos. Una experiencia que quizá nosotros no la tenemos en la manera que David la tuvo. Él fue un hombre de guerra, un hombre que fue a la batalla, que tuvo lanza, que tuvo espada, un hombre que tuvo que luchar para defender su vida. Nosotros hoy en día no entendemos ese contexto, pero David sí. Y cuando la Biblia habla de los enemigos de David que Dios le libró, tenemos que recordar rápidamente a Saúl, su peor enemigo. David probablemente fue ungido entre los 16 y 17 años de manera escondida por Samuel. Y desde ese día, David y sus hermanos y su familia más cercana sabían que algún día él iba a reinar. ¿Cuándo? No lo sabía. Pero que iba a reinar, sí. David tuvo 18 años, con mucha certeza se dice esto, cuando mató a Goliat. Y de ahí en adelante, Saúl vio a David como una amenaza a su reino y a la familia real. Cuando David tuvo 30 años, fue ungido como rey por la tribu de Judá y reinó por 7 años y medio en Hebrón y luego ya para todo Israel. Entonces fueron desde los 18 a los 30 años, fueron 12 años de experimentar una persecución terrible de parte de Saúl y de aquellos que incitaban a Saúl para que matara a David. Y esta persecución real, fuerte, sanguinaria contra David es la que luego David agradece a Dios por la libertad que le dio. Veamos algunas experiencias que tuvo David en esta persecución. En primer lugar,
Saúl se declaró enemigo de David. y, y cuando Saúl ya veía a él como una amenaza, dice la escritura en 1 de Samuel, que intentó en 3 ocasiones matarlo con una lanza. Y David esquivó las 3 veces. Y la lanza quedó enclavada en la pared, porque la intención de Saúl era eliminar esta amenaza. Como no pudo hacerlo, en varias ocasiones David fue enviado por Saúl y él fue hecho jefe de un pequeño regimiento para ir cada vez a luchar contra los filisteos, porque Saúl buscaba ocasión de que los filisteos maten a David, y de esa manera, de manera encubierta, pues Saúl se libraba de su enemigo. Saúl mató a la familia sacerdotal en Not porque pensó que ellos habían ayudado a David. David amenazó a ciudades enteras de hacer algo contra ellos si no les entregaban a David. Mucha persecución real, 12 años de intentos que David había experimentado en contra de su propia vida. Quizá lo que más recordamos es la cueva de Engadi, cuando Saúl, persiguiendo a David, entró a una cueva, y quizá David y sus hombres pensaron: uy, los hombres de Saúl ya están aquí, van a entrar y nos van a aniquilar. Pero no fue así. Saúl entró solo para hacer sus necesidades fisiológicas, y entró a la cueva y estuvo allí por un rato. David fue incitado por sus hombres de matar a Saúl y de una vez aniquilar a su peor enemigo, a quien se oponía. Pero David no lo hizo, y David se mantuvo en la voluntad de Dios. Es interesante. Teniendo ahí a su enemigo y pudiendo aniquilarlo, David dijo: no voy a tocar al ungido de Jehová. David pudo haber aniquilado ahí a su peor enemigo y también haberse salvado de una vez en ese momento, pero David pensó más que en su propia vida, pensó en: voy a hacer la voluntad de Dios, y así lo hizo. Y confió en el Señor y en lo que Dios le había dicho cuando Samuel le ungió hacía varios años. Es interesante entonces ver esto, que Dios cuidó a David del peligro mientras David se mantenía en su voluntad, mientras David confiaba en él. Queridos hermanos, Dios va a permitir ocasiones muy difíciles en nuestra vida hasta llegar al límite y pensar que ya no podemos resistir más, como David, pensar que ya iban a matarlo, pero Dios tenía todo en control, y Dios va a hacer eso con nosotros, permitir circunstancias bastante complicadas en nuestra vida para luego Él manifestarse y ayudarnos y librarnos adecuadamente conforme a su voluntad, a fin de que le amemos más y confiemos más en Él. Debemos aprender esto. Dios va a permitir circunstancias muy difíciles y nos va a llevar al extremo de nuestra resistencia para que aprendamos a confiar en Él. Aprendemos también esto, que mientras estamos en esa experiencia difícil, necesitamos entender que debemos mantenernos en la voluntad de Dios en esa experiencia difícil en su propia vida. Y finalmente, disfrutar del cuidado y de la salvación que Dios va a dar a su vida, hablando salvación de alguna circunstancia muy complicada. Con ese contexto, volvemos a leer el Salmo 18 y entender que ese te amo, oh Jehová, fortaleza mía, es: Señor, eres formidable.
Te aprecio, confío en ti, creo en ti, me aferro a tu palabra aún en los momentos muy complicados. Jehová, roca mía, Señor, en ti estoy estable, aunque las circunstancias no sean tan favorables para mí, pero Señor, la estabilidad mía depende de estar confiado en ti plenamente. Y ahí las otras frases que dicen, mi libertador, Dios mi fortaleza, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todo eso, hermanos, podemos decir e identificarnos con David, manteniéndonos en obediencia al Señor en medio de las circunstancias. Y juntos podemos decir, oh Dios, te amo, eres mi fortaleza. Que el Señor les bendiga y que nos ayude a ser obedientes en las circunstancias más complicadas que Él nos permita experimentar.